Valor absoluto. Es la magnitud numérica de la cifra sin importar su signo, sea positivo o negativo. El valor absoluto siempre es igual o mayor que cero y nunca es negativo. Podemos agrupar que el número absoluto de los números opuestos es el mismo. Bueno, aquí están algunos ejemplos que serían valor absoluto de -4 nos daría 4. Tenemos negativo y como nunca puede ser negativo, entonces lo intercambiamos con positivo. Y aquí está el caso de ser positivo, entonces sería lo mismo, o sea, positivo, positivo. Propiedades. Propiedad 1. Nos dice que n raíz de la expresión de x elevado a la n nos debe dar igual a la expresión de x. Ya. Vamos a decir que n es igual a 2m. Entonces eso sería un par. Ya. No, lo siguiente nos quedaría n raíz de la expresión de x 2n. En conclusión saldría expresión de x, reemplazaríamos 2m sobre 2m. Se irían y nos quedaríamos con la raíz. Esta raíz le elevaríamos al cuadrado y entonces se elimina raíz, se elimina el cuadrado. En conclusión nos saldría expresión de x, que ese es el mismo resultado que nos dio. Tenemos la propiedad que dice el valor absoluto de una expresión al cuadrado va a ser igual a la expresión al cuadrado. Partiendo desde la definición del valor absoluto que dice que el valor absoluto es igual a la raíz de una expresión elevado al cuadrado. Entonces nos queda que la raíz cuadrada de una expresión elevado al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado se simplificaría el cuadrado con la raíz y eso va a ser igual a la expresión de x elevado al cuadrado. Tenemos la propiedad que dice la expresión de x va a ser igual a más menos a. Partiendo desde la definición del valor absoluto, donde tenemos que el valor absoluto de una expresión va a ser igual a, elevamos al cuadrado a ambos lados y nos queda que el valor absoluto de una expresión elevado al cuadrado va a ser igual a al cuadrado. Partiendo desde la propiedad que ya definimos anteriormente, nos quedaría que la expresión de x al cuadrado va a ser igual a al cuadrado. Usando el inverso aditivo, nos queda que la expresión de x al cuadrado menos a al cuadrado va a ser igual a 0. Nos queda una diferencia de cuadrados. Resolviendo la diferencia de cuadrados nos va a quedar que la expresión de x más a por la expresión de x menos a va a ser igual a 0. Abriendo esa igualdad nos quedaría que la expresión de x más a o la expresión de x menos a. Resolviendo y despejando nos quedaría que la expresión de x va a ser igual a menos a o la expresión de x va a ser igual a. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la expresión de x va a ser igual a más menos a. Propiedad 4. Demostrar que el valor absoluto de la expresión es mayor o igual a a. Entonces tenemos que tener como resultado la expresión de mayor o igual a o la expresión menor o igual que menos a. Procedemos a demostrar a es mayor o igual que 0. Entonces la expresión la elevamos al cuadrado.
mayor o igual a al cuadrado. La expresión al cuadrado como aquí está sumando pasa a restar al cuadrado menor o igual que 0. Entonces lo factoramos, sería expresión menos a multiplicado por la expresión más a mayor o igual a 0. Procedemos a hacer la tabla. Aquí despejamos la expresión que nos quedaría como la expresión es mayor o igual a y la expresión es mayor o igual a menos a. Procedemos a hacer la tabla. Menos infinito más infinito. Tenemos dos términos que serían menos a y a. Aquí dice que está cerrado. Menos, más, menos, menos, más. Cuando son pares, los signos nos daría igual a positivo, y cuando dice que son impares, negativo. Aquí tenemos pares, positivo. Como nos dicen que son mayores o iguales a tal número, entonces solamente escogeríamos los positivos. Así que tendríamos como resultado la expresión que pertenece a los intervalos menos infinito, menos a, unido a, infinito positivo. Propiedad 5. Demostrar que el valor absoluto de la expresión es menor o igual a. Entonces, la expresión menor o igual a menos a y la expresión menor o igual a, entonces tendremos como resultado menos a menor o igual a la expresión y menor o igual a. Procedemos a demostrarlo. Sería a es menor o igual a 0. Entonces, la expresión la elevamos al cuadrado, menor o igual a al cuadrado. Entonces, la expresión al cuadrado, aquí se está sumando, pasa a restar, menos a al cuadrado menor o igual a 0. Entonces lo factoramos, sería la expresión menos a multiplicado por la expresión más a menor o igual a 0. Lo procedemos a despejar la expresión, sería la expresión es menor o igual a menos a y la expresión es menor o igual a, aquí es más a y aquí menos a. Procedemos a hacer la tabla. Menos infinito y más infinito. Aquí tenemos menos a y a. Sería aquí cerrado y acá abierto. Sería menos, más, menos, menos, más. Tenemos par, sería positivo, impar, negativo, par, positivo. Como nos dice menores iguales, tenemos que escoger los negativos, así que nos daría como solución menos a es menor o igual que la expresión y menor o igual a. Propiedad número 6 del valor absoluto.
La propiedad número 6 de valor absoluto nos dice que el valor absoluto de una expresión x1 por una expresión x2 es igual al valor absoluto de la expresión 1 por el valor absoluto de la expresión 2. Ahora, pues quiero llegar de esto, de valor absoluto de expresión x1 por expresión x2, quiero llegar a valor absoluto de expresión x1 por valor absoluto de expresión x2, que es esto. O sea, en dos valores absolutos. Para eso sabemos que raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a valor absoluto, y es lo que quiero obtener. Entonces le ponemos con raíz. Raíz cuadrada de expresión x1 por expresión x2 elevado al cuadrado. Tendríamos esta expresión. El siguiente paso, el segundo paso, sería distribuir la raíz a las dos expresiones. De esta forma tendríamos raíz cuadrada de expresión x elevado al cuadrado y raíz cuadrada de expresión de x elevado al cuadrado. Le dividimos en dos raíces, o sea, le distribuimos la raíz a las dos expresiones. Le distribuimos la raíz a las dos expresiones. Entonces, como sabemos que raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a valor absoluto de x, entonces ya tenemos esta forma, en donde sabemos que el resultado que nos queda es valor absoluto de expresión de x1 por valor absoluto de expresión x2. Entonces hemos llegado a nuestra respuesta. Hemos llegado a nuestra respuesta y hemos demostrado la propiedad número 6 de valor absoluto. Propiedad número 7 del valor absoluto. Esta propiedad nos dice que el valor absoluto de una expresión de x1 sobre la expresión de x2, lo que tenemos en la primera parte, expresión de x1 sobre expresión de x2, pero dentro de un valor absoluto, es igual a expresión de x1 en valor absoluto y expresión de x2 en valor absoluto. Esta es nuestra propiedad, la que vamos a demostrar. Es nuestra propiedad. Partimos de que el valor absoluto de expresión de x1 sobre expresión de x2 es igual al valor absoluto de la expresión de x1 sobre la expresión de x2, ambos en valor absoluto. Pero aquí en la primera tenemos toda la fracción dentro de un valor absoluto, y para llegar a esto vamos a hacer los siguientes pasos. Como sabemos que por definición que raíz cuadrada de x elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de x, entonces también hacemos lo mismo en la fracción. Raíz cuadrada dentro
de la expresión de x1 sobre la expresión de x2, que es la que tenemos aquí, elevado al cuadrado. Eso es valor absoluto. Entonces, para el siguiente paso, distribuimos la raíz tanto en el numerador como en el denominador, porque está ocupando la raíz en este paso toda la fracción. En este paso le vamos a distribuir la raíz en el numerador y en el denominador. De la siguiente forma tenemos la siguiente expresión: raíz cuadrada de expresión de x1 elevado al cuadrado sobre raíz cuadrada de expresión de x2 elevado al cuadrado. Entonces, con esto ya nos estamos acercando a nuestra respuesta. Como sabemos que raíz cuadrada de expresión de x elevado al cuadrado sobre la raíz cuadrada de expresión de x elevado al cuadrado también está expresado como en el ejemplo de raíz cuadrada de x elevado al cuadrado igual es al valor absoluto de x. Entonces llegamos a nuestra respuesta final, que es el valor absoluto de la expresión de x1 sobre el valor absoluto de la expresión de x2, que está aquí. Entonces hemos llegado a nuestro resultado. Por estos pasos hemos demostrado la propiedad número 7 del valor absoluto. Propiedad número 8 del valor absoluto. Pues la propiedad número 8 nos dice que valor absoluto de más menos a es igual a lo que tenemos aquí. Todo esto. Y lo que vamos a demostrar es de más menos llegar a a. Entonces, valor absoluto de más menos a es igual a a. Ahora, ¿cómo demostramos? Vamos a elegir de una de estas definiciones, a partir de estas definiciones, que nos dice que raíz sexta de x elevado a la 6 es igual a valor absoluto. Lo mismo con las demás. Cuando sea n sea par, o sea el exponente sea par. Aplicamos acá, entonces nos quedaría raíz cuadrada de más menos a elevado al cuadrado. Como queremos llegar a a, quiero el positivo. Entonces solo tendría más a. Le elevo a la raíz, que quedaría raíz cuadrada de a elevado al cuadrado. Como tengo cuadrado y raíz cuadrada, esto se simplifica. Entonces he obtenido a, que es el resultado que quería demostrar. Ahora vamos a demostrar la propiedad número 9 de valor absoluto. La propiedad número 9 nos dice que un valor absoluto de expresión x1 menos expresión de x2 es igual a valor absoluto de expresión de x2 menos expresión de x1. Entonces, para demostrar esta propiedad de valor absoluto de valor absoluto de expresión de x1 menos expresión de x2, vamos a llegar a esto aplicando
las demás propiedades que ya sabemos. Entonces, como tenemos valor absoluto, también podemos expresarlo de esta forma, como en el caso anterior. Raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a valor absoluto. Entonces le invertimos. Nos quedaría raíz cuadrada de expresión de x1 menos expresión de x2 en corchetes. Y todo eso elevado al cuadrado. El segundo paso es distribuir la raíz hacia las dos expresiones de esta forma. ¿No es cierto? Y nos quedaría raíz cuadrada de expresión de x1 elevado al cuadrado menos raíz cuadrada de expresión de x2 elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? De esto sabemos que esto es valor absoluto. Entonces tendríamos expresión de x1 menos valor absoluto de expresión de x2. Entonces, como quiero que expresión de x2 sea positivo, esta expresión quiero que sea positivo, pero acá lo tengo negativo. Para eso multiplicamos por un menos 1, que no altera la expresión. Entonces ya tendría mi expresión de x menos 2 positiva. ¿Por qué? Porque menos por más me daría más. Y entonces tendríamos expresión de x2 que se convierte en positiva. Expresión de x2 que se convierte en positiva. Y menos expresión de x1 negativa. ¿Por qué? Porque menos por más me da menos. De esta forma hemos demostrado la propiedad número 9 del valor absoluto. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. X menos 5, valor absoluto, más valor absoluto de x más 2 es igual a 7. Comenzamos poniendo los valores absolutos igualándolos a 0. De eso sacamos que x1 es igual a 5 y x2 es igual a menos 2. Esto lo ponemos en la tabla de valores del valor absoluto, lo cual nos da los siguientes intervalos: el intervalo 1, el intervalo 2 y el intervalo 3. Vamos al intervalo 1. El intervalo 1 nos dice que del menos infinito hasta el menos 2. Y nos dice que ambos valores absolutos van a estar en negativo. Les ponemos aquí menos con menos igual a 7. Resolvemos, menos 2x más 3 es igual a 7. Volvemos a resolver, x es igual a menos 2. Ponemos esto en una recta que nos dice que del menos 2 hasta el menos infinito. Y comprobamos si el menos 2 se encuentra en esta recta. Y sí, efectivamente, es el menos 2. Lo cual nos da que x pertenece al intervalo de menos 2 hasta el menos 2. O sea que, por lo tanto, x es igual a menos 2. Vamos con el siguiente intervalo. Vamos al siguiente intervalo. El intervalo nos dice que del menos 2 hasta el 5, siendo el menos 2 positivo. Ponemos aquí del menos 2 al 5. Menos x menos 5 más x más 2 es igual a 7. Resolvemos esto y nos queda menos x más x, se elimina,
menos 5, que sería más 5, más 7 es igual a 7, que es igual a 7. De esto podemos sacar que x pertenece a los números reales. Vamos con el intervalo 3. X pertenece al intervalo entre 5 y más infinito. Vamos a la tabla de signos. Nos dice que el valor que da 5 es positivo y el valor que da menos 2 es positivo. Resolvemos esta ecuación que nos da 2x menos 3 es igual a 7. Resolvemos, x es igual a 5. Vamos a la línea. Nos dice que desde el 5 hasta el más infinito, incluido el 5. Le ponemos y de ahí le ubicamos el 5. Efectivamente, el 5 está aquí, por lo tanto, x pertenece al intervalo entre 5 y 5, o lo que es lo mismo, x es igual a 5. Una vez habiendo obtenido los tres intervalos, los ponemos en la recta. Tenemos el intervalo 1 nos dice que x pertenece al intervalo entre menos 2 y menos 2, o x es igual a menos 2. Lo ponemos en la recta. El siguiente nos dice el intervalo 2 que x pertenece a los reales. X pertenece a los reales. Y el último intervalo nos dice que x es igual a 5. Lo ubicamos en la recta. Y como conclusión nos sale que desde el menos 2 incluido hasta el 5 incluido es nuestra solución. Nos da por lo tanto que solución x pertenece al intervalo entre menos 2 y 5. Recta numérica. Entonces le ponemos al 2/5 hasta el menos infinito. Y nos dice que entre este intervalo debe existir el menos 1/5. Efectivamente, el menos 1/5 está aquí. Por lo tanto, nos queda que x pertenece al intervalo entre menos 1/5 cerrado y el 2/5. Vamos con el siguiente intervalo. El intervalo 2, por otra parte, nos dice que x pertenece al intervalo entre 2/5 y el más infinito. Y nos dice que la variabilidad va a ser positiva, por lo tanto, más 5x menos 2 va a ser igual a 3. Y resolvemos esto. X, el menos 2 pasa a sumar 5 y el 5 pasa a dividir. X es igual a 1 o a 5/5. Por lo tanto nos dice que el intervalo 2 lo ponemos en una recta. Del 2/5 hasta el más infinito. Y nos dice que en este intervalo debe existir el 1. Efectivamente, el 2/5 es una parte del 1, por lo tanto, el 1 debe estar por acá. Y ahí tenemos el segundo intervalo. X pertenece al intervalo de 2/5 y 1. Uniendo estos dos intervalos vamos a obtener nuestra respuesta. ¿Qué sería? Lo ponemos primero en una recta.
ubicamos el menos un quinto, ubicamos el 2 quintos, ubicamos el 2 quintos, que es el mismo, y ubicamos el 1. Entonces nos dice que el intervalo es la unión de estos dos. El intervalo entonces sería desde el menos un quinto hasta 1, que en palabras sería x pertenece al intervalo entre menos un quinto y 1. Esa sería nuestra primera respuesta. Ya vimos la forma de resolver este ejercicio utilizando intervalos. Ahora vamos a ver la forma de resolver este ejercicio utilizando las leyes que nos han dado del valor absoluto. Tenemos valor absoluto de x de 5x menos 2 es igual a 3. Entonces simplemente le quitamos el valor absoluto y le pasamos acá con más menos. Por lo tanto, 5x menos 2 es igual a más menos 3. Y de ahí resolvemos el ejercicio normalmente. Nos quedaría que x es igual a más menos 3 más 2 sobre 5. Y aquí utilizamos, simplemente resolvemos. x1 por lo tanto es igual a más 3 más 2 sobre 5. O sea, 5 sobre 5 que nos daría 1. Y x2 sería menos 3 más 2 que nos daría menos 1 sobre 5. Que esto es igual a menos un quinto. Ponemos esto en la recta numérica. Menos un quinto hasta 1. Nuestra respuesta sería, por lo tanto, todos los valores de aquí. O en otras palabras, x pertenece al intervalo entre menos un quinto y 1. Respuesta que nos dio de hecho en la forma de los intervalos. Esto comprueba de que ambas formas son viables.